Pusieron un monitor en la sala por mi seguridad, y eso fue lo último que necesité para irme para siempre. Nunca he sentido una humillación igual en toda mi vida. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desabafándome. Me llamo Carmen Rodríguez, tengo 72 años, y vivo en una casita modesta en el barrio de San Rafael, en Guadalajara. Mis manos están marcadas por 40 años de limpiar casas ajenas, de fregar pisos que no eran míos, de cuidar niños que no eran míos. Pero nunca me quejé, nunca, porque todo lo que hacía era por mis hijos. Esta mañana, mientras preparaba café de olla en mi cocina de azulejos despostillados, el aroma a canela se mezcló con el recuerdo de todas las madrugadas que me levanté para hacer el desayuno de Laura, mi hija, antes de que se fuera a la escuela. 40 años después, ese mismo aroma me transporta a cuando ella era una niña de ojos grandes que me abrazaba por las mañanas diciendo: «Mami, hueles a casa». Ahora Laura tiene 45 años. Vive en una casa de 2 pisos en Zapopan. Maneja una camioneta blanca reluciente y trabaja en una oficina donde usa ropa que cuesta más de lo que yo ganaba en un mes. Se casó con Javier, un hombre que siempre me ha visto como si fuera un mueble viejo que no sabe dónde poner. Tienen 2 hijos, Jimena, de 12 años, que heredó los ojos de su madre pero no su dulzura, y Diego, de 8, que todavía me abraza cuando nadie lo ve. El domingo pasado, Laura me llamó. «Mamá, ¿por qué no vienes a quedarte unos días con nosotros? Te extrañamos mucho». Su voz sonaba forzada, como cuando era niña y mentía sobre las tareas que no había hecho. Pero mi corazón de madre se llenó de esperanza. Tal vez, después de tantos meses sin vernos, finalmente me necesitaban. Tal vez me extrañaban de verdad. Empaqué mi maleta de tela gastada, la misma que usé cuando migré del rancho a la ciudad hace 50 años. Metí mi vestido azul marino, el que me pongo para las ocasiones especiales, mis pastillas para la presión, el rosario que me regaló mi madre, y la foto de mi esposo Roberto, que murió hace 15 años y me dejó sola criando a Laura. El viaje en autobús de San Rafael a Zapopan me tomó 1 hora donde imaginé que íbamos a platicar como antes, que mis nietos me iban a contar de la escuela, que tal vez hasta me pedirían que les hiciera gorditas de chicharrón prensado como cuando eran más pequeños. Cuando llegué a su casa, con mis piernas hinchadas por el viaje y mi corazón lleno de ilusiones, Laura me recibió con un abrazo rápido, de esos que se dan por compromiso. «Mamá, qué bueno que llegaste. Ven, te voy a enseñar dónde vas a dormir». Me llevó a lo que antes era su cuarto de costura. Ahora había un colchón inflable en el suelo, rodeado de cajas con adornos navideños y juguetes viejos. El cuarto olía a humedad y a tiempo olvidado. «Es temporal, mamá. Estamos acomodando cosas». Temporal. Todo era temporal conmigo. Mi presencia, mi importancia, mi lugar en sus vidas. Pero yo no dije nada. Porque una madre no se queja. Una madre se adapta. Una madre sonríe aunque le duela el alma. Javier llegó del trabajo con su traje gris impecable y su actitud de hombre importante. Me saludó con la frialdad de siempre. «Suegra, ¿cómo está? Espero que se sienta cómoda». Cómoda. En un cuarto de trastos, durmiendo en el suelo a los 72 años. Durante la cena, que consistía en pizza que habían ordenado porque no había tiempo para cocinar, mis nietos apenas me dirigieron la palabra. Jimena estaba pegada a su teléfono y Diego veía la televisión. Nadie me preguntó cómo estaba, qué había hecho, si necesitaba algo. Yo, que durante años fui el centro de esta familia, ahora era invisible. Después de cenar, cuando me senté en la sala a ver las noticias, como siempre había hecho en mi casa, Javier se acercó con algo en las manos. «Suegra, para que no se le caiga nada y esté más segura, pusimos esto». Era un monitor de bebé, con una lucecita roja que parpadeaba como un ojo acusador. «¿Un monitor?», pregunté, sintiendo que algo se rompía dentro de mi pecho. «Sí, es para cuidarla, para que estemos tranquilos si se siente mal o si necesita algo». No preguntaron. No pidieron permiso. Lo pusieron y ya.
Porque claro, yo no era persona. Yo era carga. Yo era vieja. Yo era problema. Laura asintió desde el sillón, sin mirarme a los ojos. Es por tu seguridad, mamá. Ya no tienes la edad para estar sola sin supervisión. Supervisión. Como si fuera una delincuente. Como si después de haber criado a 3 hijos sola, después de haber enterrado a mi marido, después de haber trabajado limpiando casas ajenas por más de 40 años, yo no fuera capaz de sentarme en un sillón sin que me vigilaran. Esa noche, acostada en el colchón inflable que se deshinchaba lentamente, abracé mi bolso y lloré en silencio. Lloré por la dignidad perdida, por el respeto que nunca regresaría, por la hija que ya no me veía como su madre, sino como una anciana que estorbaba. El monitor parpadeaba en la sala, rojo, 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 como una herida abierta en la oscuridad, y por primera vez en 72 años, me pregunté si había valido la pena sacrificar tanto por una familia que ahora me trataba como si fuera una extraña molesta. El amanecer llegó con el ruido de la casa despertando. Javier preparándose para el trabajo, Laura gritándole a los niños que se apuraran, el caos de una familia que tenía prisa por vivir su vida. Sin mí, yo seguía siendo invisible. Vigilada pero invisible. Y en ese momento, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Algo que había estado dormido por demasiado tiempo, empezó a despertar. Algo que no sabía que todavía existía. Mi dignidad. Al segundo día, mientras desayunaba sola en la cocina, unas galletas María con café instantáneo que Laura había dejado en el mostrador para mí, los recuerdos comenzaron a llegar como oleadas de dolor. Recordé la madrugada del 15 de septiembre de 1995, cuando Laura tenía apenas 18 años y llegó a casa llorando porque había reprobado el examen de admisión a la universidad. Yo estaba planchando uniformes de una familia rica de Polanco para ganar dinero extra. «Mami, no pasé. No voy a poder estudiar», sollozó sobre mi hombro. Esa misma noche, sin decirle nada, fui a empeñar los aretes de oro que Roberto me había regalado en nuestro primer aniversario. Los únicos aretes buenos que tenía. Los únicos que me hacían sentir bonita cuando me veía al espejo. Con ese dinero pagué un curso de preparación para que Laura presentara de nuevo el examen. Nunca se enteró de dónde salió el dinero. Nunca le dije que durante 6 meses no tuve nada de valor que ponerme. Nunca le conté que cuando las otras señoras en la iglesia me preguntaban por mis aretes, yo inventaba que los había perdido para no admitir que los había vendido. Laura pasó el examen. Entró a estudiar administración. Y yo seguí planchando ropa ajena para pagar sus libros, sus copias, sus materiales. Cuando se graduó, 5 años después, en la ceremonia, mientras ella posaba para fotos con su birrete y toga, yo estaba en la última fila. Vestía mi vestido azul marino, el mismo de siempre, y tenía las manos ásperas de tanto trabajar, pero mi corazón estaba hinchado de orgullo. Gracias a Dios pude estudiar, le dijo a sus amigas esa noche, durante la celebración. Tuve mucha suerte. Suerte. No mencionó mi nombre. No habló de los aretes. No dijo nada sobre las madrugadas que me levanté a las 4 de la mañana para llegar puntual a limpiar las casas que pagaron su carrera. Fue la primera vez que sentí que mi sacrificio era invisible, pero no la última. Cuando Laura se casó con Javier, en el 2005, yo me endeudé para pagarle el vestido que quería. Un vestido de 15,000 pesos que había visto en una boutique de Tlaquepaque. «Es el día más importante de mi vida, mamá», me dijo con lágrimas en los ojos. Pedí prestado al usurero del barrio. Pagué con intereses durante 2 años. Comí frijoles y tortillas durante meses para ahorrar cada peso. Pero ella tuvo su vestido de princesa. En las fotos de la boda, yo aparezco sonriente al lado de la novia. Pero si miras bien, puedes ver que mis zapatos están gastados, que mi vestido es el mismo azul marino de siempre, que mis manos lucen maltratadas por el trabajo. Nadie lo notó ese día. Todos veían a la novia radiante, al novio elegante, a los invitados bien vestidos. Nadie vio a la madre que se había sacrificado en silencio. Después, cuando nacieron los nietos, yo me convertí en la niñera no oficial. Cada que Laura y Javier querían salir, cada que tenían una emergencia, cada que necesitaban tiempo para ellos, ahí estaba yo. «Mamá,
¿Puedes cuidar a Jimena? Solo por unas horas. Mamá, Diego tiene fiebre y no podemos faltar al trabajo. Mamá, nos vamos de fin de semana. ¿Te puedes quedar con los niños? Yo nunca dije que no. Nunca. Porque una madre no abandona. Una madre siempre está disponible. Una madre entiende que las necesidades de los hijos vienen antes que las suyas propias. Cuidé a Jimena cuando tuvo varicela. Pasé 3 noches sin dormir, aplicándole calamina en cada granito, cantándole canciones de cuna, dándole medicinas cada 4 horas. Cuando Laura regresó de su viaje de trabajo, encontró a la niña completamente curada. Qué bueno que ya se alivió, fue todo lo que dijo. No me agradeció, no me preguntó cómo había estado, no se disculpó por dejarme sola con una niña enferma. Cuidé a Diego cuando se quebró el brazo. Lo llevé al hospital en taxi, pagué los estudios médicos porque ellos no traían efectivo. Me quedé con él en urgencias hasta las 3 de la madrugada. Cuando Laura llegó, corriendo y preocupada, yo ya había resuelto todo. Menos mal que estabas tú, mamá, me dijo, abrazando a Diego. Pero nunca me preguntó cómo me había sentido viendo a mi nieto con dolor. Nunca me reembolsó el dinero que gasté en medicinas. Nunca reconoció que había sacrificado mi descanso por cuidar a su hijo. Durante años, mi casa se convirtió en guardería gratuita. Los niños llegaban después del colegio, yo les daba de comer, los ayudaba con las tareas, los bañaba, los cuidaba hasta que sus papás terminaran de trabajar. Mi casa siempre olía a comida recién hecha. Siempre había dulces en el refrigerador. Siempre había brazos abiertos para consolar, para abrazar, para amar. Pero cuando los niños crecieron, cuando ya no me necesitaron como niñera, las visitas se espaciaron, los llamados se volvieron menos frecuentes. Los «te queremos, abuela» se transformaron en saludos corteses. Y yo, que había construido mi vida entera alrededor de ser útil para mi familia, me quedé con una casa vacía y un corazón lleno de memorias que parecían no importarle a nadie más. Ahora, sentada en la cocina de Laura, con el monitor parpadeando en la sala como un ojo acusador, me preguntaba si alguna vez se habían detenido a pensar en todo lo que había hecho por ellos. ¿Recordaban los aretes vendidos? ¿Las noches sin dormir? ¿Los vestidos que nunca me compré? ¿Los viajes que nunca hice? ¿Los sueños que pospuse para que los suyos se cumplieran? Me levanté para lavarme las manos en el fregadero de acero inoxidable, tan brillante y moderno comparado con el de mi casa. En el reflejo distorsionado, vi a una mujer de 72 años, con el cabello gris recogido en un chongo, con arrugas que contaban la historia de años de preocupación por otros. ¿Cuándo había sido la última vez que me había visto realmente al espejo? ¿Cuándo había sido la última vez que me había preguntado qué quería yo? ¿Qué necesitaba yo? ¿Qué soñaba yo? Desde la sala, escuché la voz de Javier hablando por teléfono. Sí, ya está aquí. Vamos a ver qué tal se porta. Esperemos que no sea mucha molestia. Molestia. Esa palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo. Todo mi amor, todos mis sacrificios, toda mi vida dedicada a ellos. Y ahora era molestia. En ese momento, mientras el agua corría sobre mis manos maltratadas por el trabajo, sentí que algo dentro de mí comenzaba a despertar, algo que había estado dormido por demasiado tiempo. Una pregunta que nunca me había atrevido a hacerme. ¿Qué pasa si dejo de dar y empiezo a pedir que me den? ¿Qué pasa si dejo de ser la madre perfecta y empiezo a ser la mujer que merezco ser? El monitor seguía parpadeando. Rojo, rojo, rojo. Pero por primera vez en años, no me sentí vigilada. Me sentí despierta. El tercer día comenzó con el ruido de Jimena discutiendo con Laura sobre un permiso para ir a una fiesta. Yo estaba en la cocina, tratando de no estorbar, cuando escuché algo que me heló la sangre. «Mamá, no puedo llevar a mis amigas a la casa con la abuela aquí», dijo Jimena con el tono despectivo que solo los adolescentes pueden usar. «Huele raro y dice cosas que no vienen al caso. Huelo raro». A mis 72 años, mi propia nieta decía que huelo raro. Laura no la corrigió, no la defendió, no dijo, respeta a tu abuela. Solo suspiró con cansancio. Bueno, mija, tu abuela no se va a quedar mucho tiempo. Ya veremos qué hacemos. No se va a quedar mucho tiempo.
como si fuera una visita molesta que tenía fecha de vencimiento. Me quedé paralizada detrás de la puerta, con la taza de café temblando en mis manos. El aroma a canela que tanto me gustaba ahora me sabía amargo. Todo me sabía amargo. ¿Huelo raro? Tal vez era el jabón barato que uso. Tal vez era el perfume de 5 pesos que me compro en el tianguis. Tal vez era el olor a años de trabajo duro, a años de no tener dinero para lujos, a años de priorizar las necesidades de otros sobre las mías. Pero nunca pensé que mi propio aroma, el aroma de mi historia, de mi vida, de mi pobreza digna, fuera motivo de vergüenza para mi familia. Esa mañana, mientras Laura se arreglaba para ir al trabajo, decidí ofrecerle algo que había estado guardando para una ocasión especial, algo que había planeado darle para su cumpleaños. «Mija», le dije, tocando suavemente su brazo, «tengo algo para ti». Saqué de mi bolsa un sobre amarillo, gastado por el tiempo. Dentro estaban los papeles de la escritura de mi casa, mi casita de San Rafael, la que había pagado peso por peso durante 20 años, la que había sido mi refugio, mi santuario, mi única posesión de valor. «¿Qué es esto, mamá?» «Es la casa, los papeles. Quiero que la pongas a tu nombre». Laura me miró extrañada, casi molesta. «¿Para qué quieres hacer eso ahorita? ¿Para que cuando yo ya no esté, no tengas problemas? Para que sea tuya desde ahora. Para que sepas que siempre vas a tener algo mío». Pensé que se emocionaría. Pensé que me abrazaría. Pensé que entendería que le estaba dando lo único valioso que tenía. En cambio, guardó los papeles en su bolsa con la misma indiferencia con que guardaba los recibos del supermercado. «Ok, mamá. Luego vemos eso. Luego vemos eso. Mi vida entera. Mi mayor logro. Mi único patrimonio. Luego vemos eso». Por la tarde, cuando Laura regresó del trabajo, la escuché hablando por teléfono con alguien. Yo estaba en el cuarto de trastos, fingiendo que dormía, pero las paredes eran delgadas. «Sí, ya me dio los papeles de la casa». «No, no se los pedí. Ella solita me los dio. Javier dice que es buena idea, que así ya no tenemos que preocuparnos por eso cuando se muera». «Cuando se muera». Hablaba de mi muerte como si fuera una fecha en el calendario, como si fuera una molestia programada que había que resolver de antemano. «La casa está en una zona que se está valorizando. Javier dice que podríamos venderla y usar el dinero para el enganche de una casa más grande». Venderla. Querían vender mi casa. La casa donde había sido feliz con Roberto. La casa donde había criado a Laura. La casa donde cada rincón tenía una memoria, cada pared una historia. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Las manos me temblaron. Se me nubló la vista. «Sí, ya veremos. Pero primero tenemos que lidiar con que se quede aquí. No, no puede regresar a vivir sola. Ya está muy grande. Javier dice que deberíamos buscarle un asilo». Asilo. La palabra me golpeó como una bofetada. Un asilo. Querían encerrarme en un asilo, después de darle mi casa, después de entregarle mi único patrimonio, después de confiar en ella como solo una madre puede confiar en su hija. Me levanté del colchón inflable con las piernas temblando. Salí del cuarto sin hacer ruido. Caminé hacia la sala, donde el monitor seguía parpadeando con su luz roja acusadora. Laura estaba en la cocina, todavía hablando por teléfono, de espaldas a mí. No, no se ha dado cuenta de nada. Tú sabes cómo es. Muy confiada. Muy confiada. Sí, había sido muy confiada. Demasiado confiada. Me senté en el sillón, debajo del monitor, y por primera vez en días, lo miré directamente. Esa cosita blanca con su ojo rojo que me vigilaba como si fuera un animal en cautiverio. De repente, entendí algo terrible. El monitor no era para mi seguridad, era para controlarme, para asegurarse de que no escuchara conversaciones que no debía escuchar, para mantenerme en la sala, quieta, callada, mientras ellos planeaban mi futuro a mis espaldas. «¿Mamá? ¿Estás bien?» Laura había terminado su llamada y me miraba con esa falsa preocupación que había perfeccionado en los últimos días. «Sí, mija, estoy bien, pero no estaba bien. Nada estaba bien. ¿Sabes qué? Voy a preparar algo rico para la cena. ¿Qué te parece si hago mole?» Laura sonrió, pero era una sonrisa forzada. «Ay, mamá, no te molestes. Mejor ordenamos algo.
Tú descansa, descansa. Siempre me decían que descansara, pero yo no quería descansar. Quería cocinar, quería ser útil, quería sentirme necesaria. No es molestia, mija. Me gusta cocinar para ustedes. No, mamá. En serio. No hace falta. Y ahí estaba otra vez. Esa barrera invisible que me separaba de mi propia familia. Esa pared que me impedía ser la abuela que quería ser. La madre que había sido siempre. Esa noche, después de cenar pizza fría que había sobrado del día anterior, me quedé despierta en el colchón inflable, escuchando los sonidos de la casa que se acomodaba para dormir. Javier viendo las noticias en la televisión del cuarto principal. Laura hablando por teléfono con su hermana, contándole lo difícil que era tenerme ahí. Los niños jugando videojuegos en sus cuartos, sin bajar a darme las buenas noches. Yo, invisible en el cuarto de trastos, con mi casa ya regalada, con mi futuro ya planeado, con mi dignidad ya enterrada. Pero había algo que no sabían, algo que había aprendido en 72 años de vida, en 40 años de trabajo duro, en 15 años de viudez. Una mujer puede ser traicionada, puede ser ignorada, puede ser subestimada, pero cuando una mujer despierta, cuando una mujer dice, hasta aquí, cuando una mujer decide recuperar su poder, el mundo tiembla. Y yo estaba empezando a despertar. El monitor parpadeaba en la sala. Rojo, rojo, rojo. Pero por primera vez, no me sentía vigilada. Me sentía observando todo lo que había estado ciega por demasiado tiempo. Y planeando mi propia libertad. El cuarto día comenzó con algo que cambiaría todo para siempre. Salí del cuarto de trastos más temprano que de costumbre, con el cuerpo adolorido por el colchón inflable y el alma pesada por todo lo que había escuchado la noche anterior. Necesitaba ir al baño, pero cuando me dirigía por el pasillo, vi que la puerta del cuarto principal estaba entreabierta. Javier estaba de pie junto a la cama, de espaldas a mí, con mi bolsa en las manos. Mi bolsa. La bolsa de tela café que había sido mi compañera durante tantos años, la que llevaba conmigo a todas partes, la que contenía mis pocos tesoros personales. Él estaba revisando mi cartera. Se me heló la sangre. Las piernas me temblaron tanto que tuve que sujetarme del marco de la puerta para no caer. Con movimientos cuidadosos, Javier sacó algo pequeño de su bolsillo del pantalón y lo metió en mi cartera, algo que brillaba a la luz de la mañana que entraba por la ventana. No podía creer lo que estaba viendo. Mi yerno, el padre de mis nietos, el esposo de mi hija, estaba plantando algo en mis cosas. Regresé al cuarto de trastos lo más silenciosamente que pude, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me senté en el colchón inflable tratando de procesar lo que acababa de ver. ¿Qué había puesto en mi cartera? ¿Por qué? ¿Qué estaba planeando? Una hora después, cuando la casa ya estaba despierta y el caos matutino había comenzado, Laura me buscó con una expresión extraña en la cara. Mamá, ¿has visto mi anillo de compromiso? El que me dio Javier hace años. El pequeñito con el diamante. Mi corazón se detuvo. No, mija, no lo he visto. Qué raro. Ayer estaba en mi buró, y ahora no está. Javier dice que te lo dimos para que lo guardaras, pero yo no me acuerdo de eso. La mentira era tan descarada, tan calculada, que me quedé sin palabras. No, Laura. Nadie me ha dado ningún anillo para guardar. Javier apareció en la cocina en ese momento, con su cara de preocupación perfectamente actuada. Suegra, ¿estás segura? Anoche le pedimos que nos lo cuidara porque íbamos a limpiar el cuarto. No tienes nada, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Yo no tengo nada tuyo. A ver, mamá, Laura intervino con voz cansada. Mejor revisa tu bolsa. A veces guardamos cosas y se nos olvida. Ya te dije que no tengo nada. Mamá, por favor, solo revisa. La presión era insoportable. Laura me miraba con súplica. Javier me miraba con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para manipular situaciones. Jimena había aparecido en la cocina, curiosa por el drama. Con manos temblorosas, saqué mi bolsa de tela café. La puse sobre la mesa de la cocina y comencé a sacar mis cosas. Mi cartera vieja de piel sintética, mi pañuelo de tela, mi rosario, mis pastillas para la presión,
la foto de Roberto que siempre llevaba conmigo, y entonces, en el bolsillo pequeño de mi cartera, mis dedos tocaron algo frío. Lo saqué, aunque ya sabía lo que era. Un anillo pequeño con un diamante. El anillo de compromiso de Laura. El silencio en la cocina fue ensordecedor. ¿Ves?, dijo Javier con falsa gentileza. Te lo dimos para que lo guardaras. No, susurré, mirando el anillo como si fuera una serpiente. Yo no guardé esto. Mamá. Laura suspiró, pero no con alivio, con vergüenza. Ya apareció. No pasa nada, pero sí pasaba. Pasaba todo. Jimena me miraba con una mezcla de pena y disgusto. ¿Ves por qué no puedo traer a mis amigas?, le murmuró a Laura, lo suficientemente alto para que yo escuchara. La abuela ya no está bien de la cabeza. Ya no está bien de la cabeza. Las palabras se clavaron en mi pecho como puñales. Jimena, no digas eso. Laura la regañó, pero sin convicción. Es verdad, mamá. Ayer también dijo que no había tomado el yogurt que estaba en el refrigerador. Pero yo la vi. Más mentiras. Más manipulación. Estaban construyendo una narrativa donde yo era la anciana confundida, la abuela que robaba cosas y olvidaba haberlas tomado. No estoy loca, dije, con voz más fuerte. Yo no guardé ese anillo. Mamá, ya no importa. Laura trató de calmarme. Ya apareció. Mejor vamos a desayunar. Pero sí importaba. Importaba todo. Durante el desayuno, que consistió en cereal que nadie me ofreció servir, el ambiente era tenso. Javier actuaba como si nada hubiera pasado, hablando del trabajo, del tráfico, de sus planes para el fin de semana. Laura evitaba mirarme directamente. Jimena me observaba como si fuera un animal en el zoológico. Y Diego, mi nieto pequeño, el único que todavía me abrazaba, se acercó a mí cuando nadie estaba viendo. Abuela, me susurró al oído. Papá te puso algo en la bolsa anoche. Yo lo vi. Mi corazón se detuvo. ¿Qué dices, mi amor? Lo vi por la rendija de la puerta. Papá sacó algo de su bolsillo y lo puso en tu cartera. Pero no le digas que te lo dije. Mi nieto había visto todo. Y fue el único que me creyó. El único que me defendió en silencio. Gracias, mi amor, le susurré, abrazándolo con fuerza. Gracias por decirme la verdad. Esa tarde, cuando Laura regresó del trabajo, me encontró sentada en la sala, debajo del monitor, con una expresión que no había visto antes en mi cara. Mamá, ¿estás bien? Quiero hablar contigo. ¿De qué? De lo que pasó esta mañana. Del anillo. Laura suspiró, como si fuera una conversación que no quería tener. Mamá, ya te dije que no importa. Ya apareció. Laura, mírame a los ojos, le dije, con una voz que no había usado en años. ¿Tú realmente crees que yo te robaría? Por primera vez en días, Laura me miró directamente a los ojos. Y por un momento, muy breve, vi a mi hija pequeña, vi a la niña que me abrazaba cuando tenía pesadillas. No, mamá, admitió en voz baja. Sé que tú no me robarías. Entonces, ¿por qué no me defendiste? Laura bajó la mirada. Porque es más fácil creer que te confundiste que aceptar que... ¿Que qué, Laura? Que Javier... No pudo terminar la frase, pero no necesitaba terminarla. Ambas sabíamos la verdad. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué dejas que me haga esto? Porque tengo miedo. Laura comenzó a llorar. Tengo miedo de que si me divorcio me quite a los niños. Tengo miedo de quedarme sola. Tengo miedo de no poder mantenerme sola. ¿Y por eso permites que me humille? ¿Por eso dejas que me trate como si fuera una ladrona? No quería que pasara esto, mamá. Pero él dice que ya no puedes vivir sola, que necesitas cuidados especiales, ¿Qué, Laura? Que deberías estar en un lugar donde te cuiden mejor. Ahí estaba, la verdad al fin. Un asilo, un lugar bonito, mamá, con gente de tu edad, con actividades. ¿Y mi casa? Laura se quedó callada. Ya firmaste los papeles, ¿verdad? Ya cambiaste la escritura. Mamá, ¿ya la vendiste? No, pero... Hay gente interesada. En ese momento, algo dentro de mí se rompió completamente, pero no se rompió hacia adentro, como había estado pasando durante días. Se rompió hacia afuera, se rompió con fuerza, se rompió con dignidad. Laura, le dije, poniéndome de pie por primera vez en días sin pedir permiso, voy a salir.
¿A dónde? No te importa. Voy a salir. Mamá, no puedes salir sola. Ya está oscuro. Tengo 72 años, no 7. Puedo salir sola. ¿Y si te pasa algo? Señalé el monitor que parpadeaba en la sala. ¿Para qué está eso entonces? Por primera vez en 4 días, salí de esa casa. Caminé por las calles de Zapopan, respirando el aire fresco de la noche, sintiendo la libertad que había olvidado que existía. Y mientras caminaba, tomé la decisión más importante de mi vida. Era hora de dejar de ser víctima. Era hora de ser libre. Esa noche, mientras caminaba por las calles de Zapopan bajo la luz amarilla de los postes, sentí algo que no había sentido en años: el poder de tomar mis propias decisiones. Caminé hasta la plaza principal, donde los vendedores ambulantes estaban recogiendo sus puestos y las parejas jóvenes se sentaban en las bancas a platicar. Me senté en una banca bajo un árbol de jacaranda, respirando el aire fresco y escuchando el murmullo de la ciudad que vivía su vida normal. Por primera vez en días, nadie me vigilaba. Nadie me juzgaba. Nadie me trataba como si fuera una carga. Saqué mi teléfono viejo, de esos que solo sirven para llamar, y marqué un número que no había usado en meses. ¿Consuelo? Soy Carmen. Tu prima Carmen. ¡Carmen! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, prima? Consuelo vivía en Mérida, Yucatán. Se había mudado allá hace 10 años después de que murió su esposo, buscando un lugar tranquilo donde pudiera vivir con su pensión. Siempre me invitaba a visitarla, pero yo nunca había podido porque ¿quién iba a cuidar a Laura? ¿Quién iba a estar pendiente de los nietos? ¿Consuelo? ¿Todavía tienes lugar en tu casa para visitas? Claro que sí, prima. ¿Por qué? ¿Estás pensando en venir? Sí, pero no de visita, para quedarme. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Carmen, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Y ahí, sentada en esa banca, bajo las estrellas que brillaban sobre Guadalajara, le conté todo. Le conté del monitor, del anillo plantado, de los planes del asilo, de la casa vendida, de la humillación diaria. Consuelo me escuchó en silencio, y cuando terminé, su voz sonaba furiosa. Carmen, ven acá inmediatamente. Mañana mismo. Yo te mando el dinero para el boleto. No, prima. Yo tengo dinero. Tengo mis ahorros guardados. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Cuando regresé a la casa, eran casi las 10 de la noche. Laura estaba en la sala, obviamente preocupada, con el teléfono en la mano. Mamá, ¿dónde estabas? Estaba a punto de llamar a la policía. Estaba afuera, caminando. ¿Caminando? ¿Sola? ¿Y si te hubiera pasado algo? ¿Cómo qué, Laura? ¿Cómo que me robaran? ¿Cómo que me acusaran de ladrona? Laura bajó la mirada. Mamá, no empecemos otra vez con eso. No voy a empezar nada, Laura. Porque me voy. ¿Te vas? ¿A dónde? A Mérida. Con mi prima Consuelo. ¿Cuándo? Mañana. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Laura me miró como si hubiera dicho que me iba a la luna. Mamá, no puedes irte mañana. Tienes que planearlo. Tienes que... ¿Tengo que qué, Laura? ¿Pedir permiso? ¿Avisar con tiempo? ¿Consultar mi itinerario con el monitor? No es eso, mamá. ¿Es que qué? Es que no puedes vivir sola. Ya lo hablamos. Nunca lo hablamos, Laura. Ustedes lo decidieron. Hay una diferencia. Javier apareció en la sala, con esa cara de preocupación falsa que ya conocía muy bien. Suegra, ¿qué es esto de que se va a Mérida? Exactamente eso. Me voy a Mérida. ¿Y quién la va a cuidar allá? Yo me voy a cuidar sola, como lo he hecho durante 72 años. Pero usted ya no está para vivir sola. Necesita supervisión. Señalé el monitor que parpadeaba en la sala. ¿Cómo esta supervisión? Eso es por su seguridad. No, Javier. Eso es para controlarme, para vigilarme, para tratarme como si fuera una prisionera en la casa de mi propia hija. Mamá, no exageres. Laura intervino. ¿Exagerar? ¿Exagerar es que tu marido me haya puesto un anillo en la cartera para hacerme parecer ladrona? El silencio fue total. Javier me miró con odio puro. Usted está inventando cosas. Diego me lo contó. Él te vio. Diego es un niño. Los niños inventan cosas. Los niños dicen la verdad. Los adultos mienten. ¿Sabe qué? Javier se levantó del sillón. Usted está loca.
completamente loca. Y no voy a permitir que arruine a mi familia con sus fantasías. ¿Mis fantasías? ¿Fantasía es que quieran vender mi casa? ¿Fantasía es que planeen meterme en un asilo? ¿Fantasía es que me traten como si fuera un mueble viejo? ¡Basta! Laura gritó. ¡Basta ya! Estoy harta de esta pelea. ¿Estás harta, Laura? ¿Estás harta de que tu madre defienda su dignidad? Estoy harta de que todo gire alrededor de ti. Estoy harta de que siempre seas la víctima. Estoy harta de que no puedas entender que solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? ¿O lo mejor para ustedes? Es lo mismo. No, Laura, no es lo mismo. Y ahí está tu problema. Esa noche no dormí en el colchón inflable. Me senté en la silla del cuarto de trastos, con mi maleta abierta sobre la cama, empacando mis pocas pertenencias. Mi vestido azul marino, mi rosario, la foto de Roberto, mis medicinas, los pocos libros que había traído, y algo más, algo que saqué del fondo de mi bolsa. Una libreta vieja donde había estado apuntando, durante años, todos los préstamos que les había hecho, todos los gastos que había cubierto, todas las veces que les había dado dinero prestado que nunca me habían devuelto. El vestido de boda de Laura, 15,000 pesos. Los muebles de su primer departamento, 12,000 pesos. La colegiatura de Jimena cuando no pudieron pagarla, 8,000 pesos. Los medicamentos de Diego cuando se enfermó, 3,000 pesos. El enganche del carro de Javier, 20,000 pesos. Las vacaciones familiares del año pasado, 15,000 pesos. En total, había prestado más de 120,000 pesos en los últimos 10 años. Dinero que nunca me habían devuelto. Dinero que nunca me habían agradecido. Dinero que habían olvidado que existía. Pero yo no lo había olvidado. A las 5 de la mañana, cuando la casa todavía dormía, me levanté, tomé mi maleta y salí sin hacer ruido. Caminé hasta la parada del autobús, donde tomé el primer camión que iba al centro de Guadalajara. Desde la terminal, compré un boleto a Mérida. Salía a las 2 de la tarde. Pero antes de irme, tenía algo que hacer. Fui al banco donde tenía mi cuenta de ahorros. La cuenta que había mantenido en secreto durante años, donde guardaba peso por peso para mis gastos futuros. Le pedí a la cajera que me diera el saldo total. Señora, tiene 243,000 pesos. 243,000 pesos. Dinero que había ahorrado limpiando casas, cuidando niños, haciendo trabajos de costura. Dinero que había guardado para mi vejez, para mis medicinas, para mi funeral. Dinero que Laura no sabía que existía. Dinero que Javier nunca había tocado. Dinero que era mío. Completamente mío. Retiré la mitad. 100,000 pesos en efectivo. Y con ese dinero en mi bolsa, me dirigí a una oficina que había visto anunciada en el periódico. Servicios legales para adultos mayores. La abogada que me atendió se llamaba licenciada Martínez. Era una mujer joven, de unos 30 años, con una sonrisa amable y ojos que me miraron con respeto. Señora Rodríguez, ¿en qué puedo ayudarla? Quiero demandar a mi yerno por difamación y abuso contra adulto mayor. ¿Puede contarme qué pasó? Le conté todo. El monitor, el anillo, las humillaciones, los planes del asilo, la venta de mi casa. La licenciada tomó notas cuidadosamente. Señora, ¿tiene alguna prueba de lo que me está contando? Mi nieto vio cuando su papá puso el anillo en mi cartera. ¿Algo más? El monitor graba todo. Tiene audio. Los ojos de la licenciada se iluminaron. ¿Estás segura de eso? Sí. Javier me lo dijo. Dijo que grababa todo por mi seguridad. Sí, señora Rodríguez, creo que tenemos un caso muy fuerte. Me explicó que lo que habían hecho constituía abuso psicológico, manipulación y posiblemente fraude si habían vendido mi casa sin mi consentimiento real. ¿Cuánto cuesta?, pregunté. Para usted, señora, será gratis. Este tipo de casos me interesan mucho. Salí de esa oficina sintiéndome diferente, más alta, más fuerte, más viva. A las 2 de la tarde, estaba en el autobús hacia Mérida. Mientras Guadalajara desaparecía por la ventana, saqué mi teléfono y escribí un mensaje para Laura. Hija, me fui a Mérida. No me busques. Cuando estés lista para tratarme con el respeto que merezco, ya sabes dónde encontrarme. Tu mamá que te ama, pero que ya no va a permitir que la humillen.
Envié el mensaje y apagué el teléfono. Por primera vez en años, no tenía que pedirle permiso a nadie para nada. Por primera vez en años, era libre. Y la libertad, después de tanto tiempo, sabía a gloria. 3 semanas después de llegar a Mérida, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Laura. Y su voz sonaba desesperada. «Mamá, tienes que regresar, ahora». «Buenos días, Laura. Yo estoy bien, gracias por preguntar». «Mamá, no es momento para sarcasmos». Llegaron unos papeles del juzgado. Algo sobre una demanda. «¿Qué hiciste?» «Defendí mi dignidad». «Algo que tú no hiciste». «Mamá, esto es serio». Dicen que Javier podría ir a la cárcel por abuso contra adulto mayor. ¿Estás loca? No, Laura. Estoy cuerda. Por primera vez en años, estoy completamente cuerda. Pero es el padre de mis hijos. Es mi esposo. No puedes destruir mi familia así. ¿Yo destruir tu familia? ¿Yo, Laura? ¿O fue tu familia la que me destruyó a mí? Hubo un silencio largo. Cuando Laura volvió a hablar, estaba llorando. Mamá, por favor, retira la demanda. Hablamos, arreglamos las cosas, pero no hagas esto. ¿Arreglar las cosas? ¿Cómo arreglaron lo del anillo? ¿Cómo arreglaron lo de mi casa? Tu casa está bien. No la vendimos. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo aquí los papeles que me mandó mi abogada donde dice que ya está en venta? Silencio otra vez. Laura, ¿sigues ahí? Sí, mamá. Aquí estoy. ¿Cuánto piden por mi casa? Mamá. ¿Cuánto, Laura? 900,000 pesos. 900,000 pesos. La casa que había pagado peso por peso durante 20 años, trabajando de sol a sol, ahora valía casi 1,000,000 de pesos. ¿Y cuánto me iban a dar a mí? Mamá, no era así. ¿Cuánto, Laura? Íbamos a usar el dinero para pagar tu asilo. Un lugar muy bonito, con jardines y... ¿Cuánto cuesta el asilo, Laura? Como 50,000 pesos al año. ¿50,000 pesos al año? ¿De una casa de 900,000? ¿Y los otros 850,000? Era para asegurar tu futuro. ¿Mi futuro o el suyo? Laura empezó a llorar más fuerte. Mamá, éramos una familia. Todo lo que teníamos era para todos. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué cuando les presté dinero nunca me lo devolvieron? ¿Por qué cuando necesité ayuda nunca estuvieron? ¿Cuándo necesitaste ayuda, mamá? ¿Cuándo, Laura? ¿Cuándo me enfermé de gripe el año pasado y estuve sola en casa con fiebre por 3 días? ¿Cuándo se me descompuso el refrigerador y tuve que comer pura comida enlatada por 1 mes hasta que pudiera comprar otro? ¿Cuándo me caí en las escaleras y me lastimé la rodilla y nadie vino a verme? Mamá, yo no sabía... ¿No sabías? ¿O no te importaba? Claro que me importaba, pero tengo mis propios problemas. Tengo hijos que cuidar, tengo un trabajo, tengo responsabilidades. ¿Y yo qué era, Laura? ¿Qué era yo para ti? Eres mi mamá. ¿Tu mamá o tu empleada gratuita? No digas eso. ¿Tu mamá o tu banco personal? Mamá, basta. ¿Tu mamá o tu problema a resolver? ¡Ya basta! Laura gritó tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oído. Laura, cálmate. No me voy a calmar. Estás arruinando mi vida. Estás destruyendo a mi familia. Todo por tu orgullo. ¿Mi orgullo? ¿Defender mi dignidad es orgullo? Sí. Eres una vieja orgullosa que no puede aceptar que ya no puedes vivir sola. ¿Sabes qué, Laura? Tienes razón. Soy orgullosa. Tengo 72 años y trabajo desde los 14. Crié a mis hijos sola. Enterré a mi esposo. Pagué mi casa. Cuidé a mis nietos. Saqué adelante a mi familia. Y sí, tengo orgullo. Mamá, y ese orgullo me dice que no merezco que me traten como basura, que no merezco que me roben, que no merezco que me humillen. Nadie te humilló. ¿El monitor no era humillación? ¿El anillo plantado no era humillación? ¿Decir que huelo mal no era humillación? Eso fue Jimena. Es una niña. ¿Y tú qué hiciste? ¿La corregiste? ¿Me defendiste? Silencio. Laura, te voy a decir algo. La demanda sigue. Javier va a pagar por lo que hizo. Y tú vas a aprender que algunas cosas no se pueden arreglar con lágrimas y súplicas. ¿Y si me divorcio por esto? ¿Y si pierdo a mis hijos? ¿Y si hubiera muerto en ese asilo que me tenían planeado? ¿Y si me hubiera suicidado de la tristeza?
¿Y si hubiera perdido completamente mi dignidad? Tú no te ibas a suicidar. ¿Cómo lo sabes, Laura? ¿Cómo sabes lo que siente una mujer cuando su propia hija la traiciona? Yo no te traicioné. ¿Permitir que tu marido me pusiera un anillo en la cartera no es traición? ¿Vender mi casa a mis espaldas no es traición? ¿Planear meterme en un asilo sin preguntarme no es traición? Queríamos lo mejor para ti. Mentira. Querían lo mejor para ustedes. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras. Arruina nuestras vidas. Pero no vuelvas a llamarme pidiendo que regrese. No te voy a llamar, Laura. Cuando estés lista para pedirme perdón, ya sabes dónde encontrarme. ¿Perdón? ¿Yo pedirte perdón a ti? Por traicionarme, por humillarme, por robarme, por abandonarme. Yo no hice nada de eso. ¿No? Entonces, ¿por qué estoy aquí en Mérida, lejos de mi familia, a los 72 años, empezando una nueva vida? Porque eres una dramática. No, Laura. Porque soy una sobreviviente. Colgué el teléfono. Una hora después, mi prima Consuelo llegó con café y pan dulce. ¿Cómo estás, prima? Bien, Consuelo. Mejor de lo que he estado en años. ¿Era Laura? Sí. Está furiosa porque la demanda va en serio. ¿Qué vas a hacer? Nada. Voy a dejar que la justicia haga su trabajo. ¿Y si se arrepiente? ¿Y si viene a pedirte perdón? Si viene a pedirme perdón de verdad, con humildad, reconociendo lo que hizo, la escucharé. Pero si viene a manipularme otra vez, no le abro la puerta. ¿Y los nietos? Los nietos son inocentes, especialmente Diego. Él fue el único que me defendió. ¿Crees que esto termine bien? Consuelo, ya terminó bien. Estoy viva. Estoy libre. Estoy en paz. ¿No extrañas tu casa? ¿Sabes qué? No. Esa casa estaba llena de recuerdos tristes, llena de años de sacrificio no reconocido, llena de dolor. ¿Y ahora qué? Ahora voy a vivir. De verdad. Por primera vez en 72 años, voy a vivir para mí. Esa tarde, la licenciada Martínez me llamó desde Guadalajara. Señora Rodríguez, tengo noticias. El juzgado revisó las grabaciones del monitor. ¿Y? Tenemos todo. La conversación donde su yerno dice que usted ya está chochita. El momento donde se ríen de usted. Y lo más importante, se ve claramente cuando él pone el anillo en su cartera. ¿Qué significa eso? Significa que el caso está ganado. Su yerno va a ser condenado por abuso psicológico y difamación. Probablemente pague una multa fuerte y tenga que hacer servicio comunitario. ¿Y mi casa? Su casa no se puede vender sin su consentimiento. Los papeles que firmó no son válidos porque estaba bajo coerción psicológica. ¿Qué pasa ahora? Ahora usted decide. Puede regresar a su casa, puede venderla y quedarse con el dinero, o puede hacer lo que quiera. Es suya. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Todo el tiempo del mundo, señora. Es su vida. Es su vida. Esas palabras resonaron en mi cabeza como música. Por primera vez en décadas, mi vida era mía. Por primera vez en décadas, tenía opciones. Por primera vez en décadas, nadie me podía decir qué hacer. Esa noche, salí a caminar por el malecón de Mérida. El aire caliente de Yucatán me acariciaba la cara. Las estrellas brillaban sobre el Golfo de México. Y por primera vez en años, sonreí. Una sonrisa real. Una sonrisa de libertad. Una sonrisa de mujer que había recuperado su dignidad. El teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Abuela? Era Diego. Mi nieto. ¿Mi amor? ¿Cómo conseguiste mi número? Se lo pedí a la tía Consuelo. Abuela, ¿es cierto que papá te hizo algo malo? Sí, mi amor. Pero ya está arreglado. ¿Vas a regresar? No sé, mi amor. Pero si quieres visitarme, aquí te espero. ¿Puedo ir en las vacaciones? Claro que sí. Vamos a ir a la playa, a comer cochinita pibil, a conocer las ruinas mayas. ¿Y ya no vas a estar triste? No, mi amor. Ya no voy a estar triste nunca más. Te amo, abuela. Y yo te amo a ti, mi cielo. Cuando colgué, tenía lágrimas en los ojos. Pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de felicidad. La justicia había llegado. La verdad había salido a la luz. Y yo, Carmen Rodríguez, había recuperado mi vida, mi dignidad, mi libertad, mi futuro. 2 meses después de la llamada con Laura,
Me desperté en mi nueva habitación en Mérida con algo que no había sentido en décadas. Ganas de vivir. La casa de Consuelo tenía un patio trasero lleno de plantas tropicales, bugambilias moradas, palmeras pequeñas y un árbol de mango que daba sombra perfecta para leer por las tardes. Había convertido un rincón en mi propio espacio, una mesa de madera donde tomaba café cada mañana, una mecedora donde leía novelas que había comprado en el mercado, y macetas con flores que yo misma había plantado. Por primera vez en mi vida, tenía tiempo para mí. Tiempo para descansar sin sentir culpa. Tiempo para hacer las cosas que me gustaban sin tener que justificar por qué las hacía. Esa mañana, mientras regaba mis plantas, sonó el teléfono. «Señora Rodríguez, habla la licenciada Martínez». «Buenos días, licenciada. ¿Cómo está?» «Muy bien, señora. Le llamo para darle noticias del caso». Mi corazón se aceleró un poco. Aunque había tratado de no pensar mucho en el juicio, la verdad es que había estado esperando noticias. ¿Qué pasó? El juez dictó sentencia. Su yerno, Javier Mendoza, fue declarado culpable de abuso psicológico contra adulto mayor y difamación. ¿Qué significa eso? Significa que tendrá que pagar una multa de 100,000 pesos, realizar 300 horas de servicio comunitario en un asilo de ancianos y asistir a terapia psicológica obligatoria durante un año. 100,000 pesos. Las mismas cantidades que yo había prestado a mi familia durante años. Y mi casa. Su casa sigue siendo suya. Los papeles que firmó fueron declarados nulos por el juzgado. Su hija no puede venderla sin su consentimiento explícito. ¿Laura dijo algo? Su hija... Bueno, su hija pidió hablar con usted. Dice que quiere disculparse. ¿Disculparse o manipularme otra vez? Eso solo usted lo puede saber, señora. Pero le voy a decir algo. Usted ya ganó. Ya recuperó su dignidad. Ya demostró que nadie puede pisotearla. Ahora lo que haga depende de lo que su corazón le diga. Cuando colgué, me quedé sentada en la mecedora, pensando en todo lo que había cambiado. Había sido una mujer invisible, ignorada, tratada como una carga. Ahora era una mujer que había luchado por sus derechos y había ganado. Había sido una madre que lo daba todo y no recibía nada. Ahora era una persona que sabía poner límites. Había sido una abuela que se sacrificaba en silencio. Ahora era una mujer que exigía respeto. Consuelo llegó del mercado con bolsas llenas de verduras y frutas. «¿Cómo estás, prima?» «Bien, Consuelo». «Muy bien». ¿Era la abogada?» «Sí. Javier fue condenado. Tiene que pagar 100,000 pesos de multa». «¿Y Laura?» «Quiere hablar conmigo. Dice que quiere disculparse». «¿Vas a hablar con ella?» «No sé, prima. Todavía no lo sé. ¿Sabes qué pienso? Que ya no importa lo que ella haga. Tú ya ganaste. Tú ya eres libre». Consuelo tenía razón. Yo ya era libre. Durante las siguientes semanas, comencé a hacer cosas que nunca había hecho en mi vida. Me inscribí en una clase de baile folclórico para personas mayores. Todas las tardes, de 4 a 6, íbamos a un salón en el centro de Mérida donde una maestra muy dulce nos enseñaba pasos de jarana yucateca. Al principio me daba pena. Mis piernas no se movían como las de las otras señoras. Mis pies se enredaban, pero poco a poco fui aprendiendo. Poco a poco fui sintiendo la música en mi cuerpo. «Muy bien, Carmen», me gritaba la maestra. «Tienes ritmo natural». ¿Ritmo natural? ¿Yo? ¿La misma mujer que había pasado 40 años limpiando casas ajenas? También comencé a ir a la playa. Progreso estaba a solo media hora de Mérida, y Consuelo y yo íbamos cada domingo. Nos sentábamos en sillas de plástico bajo una palapa, tomábamos agua de coco y veíamos el mar. El mar. Nunca había tenido tiempo para ver el mar. Era inmenso, azul, infinito, como las posibilidades que ahora tenía por delante. Un domingo, mientras estaba sentada en la arena, dejando que las olas me mojaran los pies, mi teléfono sonó. «¿Abuela?» Era Diego otra vez. «¿Cómo estás, mi amor?» «Bien, abuela. ¿Tú cómo estás?» «Muy bien, mi cielo. Muy feliz». «Abuela, ¿es cierto que papá tiene que trabajar en un asilo?» «Sí, mi amor. El juez le dijo que tiene que ayudar a las personas mayores para que aprenda a respetarlas». ¿Y tú ya no estás enojada?» «No, mi amor. Ya no estoy enojada. Estoy en paz». «¿Puedo preguntarte algo?»
Claro, mi cielo. ¿Por qué mamá lloró tanto cuando llegaron los papeles del juzgado? Porque tu mamá se dio cuenta de que había hecho algo muy feo conmigo. Y cuando hacemos algo feo, siempre tenemos que enfrentar las consecuencias. ¿Y tú la perdonas? Diego, mi amor, yo nunca dejé de amar a tu mamá. Pero amar a alguien no significa dejar que te lastimen. ¿Eso quiere decir que puedo amarte a ti y también a ella? Claro que sí, mi cielo. Tú no tienes que elegir. Tú puedes amar a todos, pero también puedes exigir que te traten bien. ¿Cuándo puedo ir a visitarte? Cuando quieras, mi amor. Pero tiene que ser con el permiso de tu mamá. ¿Y si ella no me da permiso? Entonces esperaremos. Pero mientras tanto, yo voy a estar aquí, cuidándome, siendo feliz, esperándote. ¿De verdad eres feliz, abuela? Sí, mi amor. Por primera vez en muchos años, soy realmente feliz. ¿Y no extrañas tu casa? ¿Sabes qué? No, porque me di cuenta de que el hogar no es una casa. El hogar es donde te sientes segura, respetada, amada. ¿Y ahí te sientes así? Sí, mi cielo. Aquí me siento en casa. Después de colgar, me quedé viendo el mar. Las olas iban y venían, constantes, infinitas. Como el tiempo, como la vida, como el amor que nunca se acaba, aunque a veces se transforme. Esa noche, cuando regresé a casa de Consuelo, había un mensaje en mi teléfono. Mamá, soy Laura. Por favor, llámame. Necesito hablar contigo. Su voz sonaba diferente, más suave, más humilde. Pero yo no estaba lista. Todavía no. En lugar de llamarla, me senté en mi mecedora y escribí algo en un cuaderno que había comprado. Algo que nunca pensé que escribiría. Querida Laura, recibí tu mensaje. Sé que quieres hablar conmigo. Y algún día lo haremos. Pero ahora mismo estoy aprendiendo a vivir para mí. Estoy aprendiendo a ser feliz. Estoy aprendiendo a valorarme. Durante 72 años, mi vida giró alrededor de otros. Primero mi familia de origen, luego tu papá, luego tú, luego mis nietos. Siempre había alguien más importante que yo. Siempre había alguien cuyas necesidades venían antes que las mías. Pero ahora estoy aprendiendo que yo también importo, que mi felicidad también cuenta, que mi dignidad no se negocia. No estoy enojada contigo. El enojo es una emoción que consume mucha energía, y yo ya no tengo energía para desperdiciar. Estoy en paz. Si realmente quieres hablar conmigo, si realmente quieres disculparte, va a tener que ser reconociendo todo lo que pasó. Va a tener que ser asumiendo la responsabilidad de tus acciones. Va a tener que ser prometiendo que nunca más me vas a faltar al respeto. Mientras tanto, voy a estar aquí, en Mérida, viviendo mi vida, bailando, yendo a la playa, leyendo libros, cultivando flores, siendo feliz. Te amo, hija. Siempre te voy a amar. Pero ahora me amo a mí también. Tu mamá, Carmen. Guardé la carta en el cajón. Tal vez algún día se la enviaría. Tal vez no. Pero escribirla me había hecho sentir libre. Un mes después, estaba en el mercado de Mérida, comprando ingredientes para hacer cochinita pibil con Consuelo, cuando vi a una mujer joven llorando en una esquina. Tenía un niño pequeño en brazos y una maleta pequeña a sus pies. Se veía perdida, asustada, desesperada. ¿Está bien, mija? Le pregunté. No, señora. Mi esposo me pegó otra vez. Me salí de la casa con mi hijo, pero no tengo a dónde ir. ¿Cómo te llamas? Silvia, señora. Silvia, ¿has comido? No, señora. Desde ayer. Ven conmigo. La llevé a un puesto de comida en el mercado. Le compré un plato de cochinita pibil, una horchata y algo de comida para el niño. Mientras comía, me contó su historia. Era muy parecida a tantas historias que había escuchado. Un hombre que controlaba, que maltrataba, que hacía sentir a su esposa que no valía nada. ¿Sabes qué, Silvia? Le dije. Tú vales mucho. Tú y tu hijo merecen respeto, merecen amor, merecen una vida digna. ¿Pero cómo, señora? No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo familia. Tienes algo más importante que todo eso. ¿Qué? Tienes valor. Tuviste el valor de irte. Tuviste el valor de decir no más. Ese valor es lo único que necesitas. Le di el teléfono de una organización que ayudaba a mujeres maltratadas.
Le di dinero para que pudiera pagar un hotel por unos días. Le di mi número de teléfono. Si necesitas hablar con alguien, llámame. Yo también tuve que empezar de nuevo. Yo también tuve que aprender a valorarme. ¿Usted también fue maltratada? De una manera diferente. Pero sí, también fui maltratada. ¿Y cómo salió adelante? Día a día. Decisión por decisión. Eligiendo respetarme a mí misma. Cuando me despedí de Silvia, me di cuenta de algo increíble. Yo, que había sido víctima, ahora podía ayudar a otras víctimas. Yo, que había sido invisible, ahora podía ser la luz que otras necesitaban. Yo, que había sido quebrada, ahora podía ser fuerte para otras. Había encontrado mi propósito. No solo había recuperado mi dignidad, había encontrado mi misión. Ser la mujer que hubiera querido encontrar cuando estaba perdida. Ser la voz que hubiera necesitado cuando estaba callada. Ser la esperanza que hubiera buscado cuando estaba desesperada. Esa noche, me senté en mi mecedora, bajo las estrellas de Yucatán, y sonreí. Carmen Rodríguez había muerto en esa casa de Zapopan, bajo la luz roja de un monitor, pero una nueva Carmen había nacido en Mérida, una Carmen libre, una Carmen digna, una Carmen que sabía su valor, una Carmen que por fin estaba viva. 6 meses después, estaba en el jardín de mi nueva casa. Sí, mi nueva casa, regando las flores que había plantado, cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Era Diego, solo, con una pequeña mochila en la espalda y los ojos llorosos. «¿Diego? ¿Qué haces aquí, mi amor?» «Abuela, me vine en el autobús. Tengo dinero ahorrado de mi domingo. Quería verte. ¿Tus papás saben que estás aquí?» «Sí. Mamá me trajo a la terminal, pero me dijo que te dijera que ella quiere hablar contigo». «¿Dónde está?» «En un hotel cerca de la terminal. Dice que no quiere llegar a tu casa sin permiso». Por primera vez en 6 meses, Laura había mostrado respeto. «¿Y qué te dijo que me dijeras?» «Que está muy arrepentida, que papá ya no vive en la casa, que se divorció, que ha estado yendo a terapia, que quiere pedirte perdón de verdad». Se divorció. Laura había tomado la decisión más difícil de su vida. «¿Y tú cómo estás con todo eso, mi amor?» «Triste, pero también aliviado. Papá era muy malo contigo, abuela. Y a veces también era malo con nosotros. ¿Te maltrataba?» «No nos pegaba, pero siempre nos gritaba. Siempre nos decía que no servíamos para nada». Jimena lloraba mucho por las noches. Mi corazón se rompió. Mis nietos también habían sufrido. «¿Y cómo está Jimena?» «Mejor. Desde que papá se fue, ya no dice cosas feas de las personas. Mamá dice que papá le enseñó a ser mala, pero que ella no es así de verdad. ¿Y tu mamá?» «Está diferente, más triste, pero también más buena. Ya no me grita. Ya no se enoja por todo. Y siempre habla de ti. ¿Qué dice?» «Que se equivocó. Que fue la peor hija del mundo. Que no sabe si la vas a perdonar». «¿Tú qué crees, Diego?» «Yo creo que sí la vas a perdonar, porque tú eres buena. Pero también creo que no vas a regresar con ella». «¿Por qué piensas eso?» «Porque aquí eres feliz. Cuando hablas por teléfono, tu voz suena diferente. Suena libre, libre». Mi nieto de 8 años había encontrado la palabra exacta. «¿Quieres que llame a tu mamá?» «Sí, abuela. Pero primero quiero que me enseñes a hacer cochinita pibil. Quiero aprender para cuando vengas a visitarnos». «¿Cuándo vaya a visitarlos?» «Sí, porque ahora tú decides cuándo ir y cuándo no ir. Antes tenías que ir siempre que te necesitáramos. Ahora eliges». Mi nieto lo había entendido todo. Esa tarde, mientras Diego y yo preparábamos la cochinita pibil en mi cocina nueva, con mi estufa nueva, en mi casa nueva, llamé a Laura. «¿Mamá?» «Hola, Laura. Gracias por llamarme. Gracias por recibir a Diego. Es mi nieto. Siempre va a ser bienvenido. ¿Puedo ir a verte?» «Sí, pero con condiciones. Las que tú digas. Vienes sola, sin equipaje. No te vas a quedar en mi casa. Te hospedas en tu hotel. Está bien. Y vienes a disculparte, no a justificarte, no a explicarme por qué hiciste lo que hiciste. A asumir tu responsabilidad». «Sí, mamá». «¿Estás segura, Laura? Porque si vienes a manipularme otra vez, si vienes a hacerme sentir culpable, si vienes a pedirme que regrese contigo, no te voy a abrir la puerta». «Estoy segura, mamá.
Solo quiero pedirte perdón. Entonces ven. 1 hora después, Laura estaba en mi sala. Había bajado de peso. Tenía ojeras. Se veía mayor, más frágil, pero también se veía más humana. Mamá, esta casa está preciosa. Gracias. ¿La compraste con mis ahorros? Los ahorros que ustedes no sabían que tenía. ¿Cómo pudiste guardar tanto dinero? Nunca comprándome nada, siempre dándoles todo a ustedes. Laura bajó la mirada. Mamá, vine a pedirte perdón. Te escucho. Me equivoqué. Horriblemente. Dejé que Javier te humillara. Dejé que te tratara como si fueras una carga. Dejé que planeara tu vida sin preguntarte. Vendí tu casa a tus espaldas. Planeé meterte en un asilo. Permití que te acusara de ladrona. Te abandoné cuando más me necesitabas. ¿Por qué lo hiciste, Laura? Porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de no poder mantener a mis hijos. Miedo de enfrentar que mi matrimonio era una mentira. ¿Y ahora? Ahora entiendo que el miedo no justifica la crueldad, que mi cobardía no era excusa para traicionarte. ¿Qué cambió? Cuando llegaron los papeles del juzgado, cuando vi las grabaciones del monitor, cuando escuché lo que Javier decía de ti, me di cuenta de que me había convertido en alguien que no reconocía. Me había convertido en cómplice de alguien que lastimaba a mi propia madre. ¿Y por eso te divorciaste? Me divorcié porque entendí que un hombre que es capaz de humillar a una anciana indefensa también es capaz de cualquier cosa. Y tenía razón. Después de que se fue, los niños me contaron cosas que me hicieron entender que él también los maltrataba psicológicamente. ¿Los niños están bien? Mejor. Jimena está yendo a terapia. Está aprendiendo a no ser cruel. Está aprendiendo que lo que su papá nos enseñó no estaba bien. ¿Y tú? Yo también estoy en terapia. Estoy aprendiendo a ser mejor persona. Estoy aprendiendo a valorar lo que tengo. Estoy aprendiendo a respetar a las personas que me aman. ¿Qué esperas de mí, Laura? Nada, mamá. No espero nada. Solo quería que supieras que me arrepiento, que reconozco lo que hice, que voy a vivir con esa culpa el resto de mi vida. ¿Quieres que regrese contigo? Quiero que seas feliz. Si eso significa que te quedes aquí, está bien. Si eso significa que me perdones pero desde lejos, está bien. Si eso significa que nunca me perdones, también está bien. Y si algún día quiero visitarte, serás bienvenida. Siempre. Pero va a ser tu decisión. Tu casa va a estar esperándote si quieres volver. Pero si no quieres volver, la respeto. ¿Vendiste mi casa? No. Cancelé la venta. Está exactamente como la dejaste. Nadie ha entrado ahí desde que te fuiste. ¿Por qué? Porque es tuya. Porque siempre fue tuya. Porque yo no tenía derecho a tocarla. Por primera vez en 6 meses, vi a mi hija de verdad. Vi a la Laura que había criado. Vi a la mujer que había cometido errores terribles pero que estaba tratando de enmendarlos. Laura, te perdono. ¿En serio? Sí, pero perdonarte no significa olvidar. Perdonarte no significa que las cosas van a ser como antes. Perdonarte no significa que voy a regresar a ser la madre que lo da todo y no pide nada. Lo entiendo. ¿De verdad lo entiendes? Sí, mamá. Entiendo que ahora tienes límites. Entiendo que ahora exiges respeto. Entiendo que ahora vives para ti. ¿Y estás bien con eso? Estoy orgullosa de eso. Estoy orgullosa de que hayas encontrado tu valor. Estoy orgullosa de que hayas luchado por tu dignidad. Estoy orgullosa de que hayas elegido ser feliz. ¿Sabes qué he aprendido, Laura? ¿Qué? Que el amor no es sacrificio. El amor es respeto. El amor no es dar hasta que no te quede nada. El amor es dar y recibir en equilibrio. ¿Me amas todavía? Siempre te voy a amar. Pero ahora también me amo a mí. ¿Podemos empezar de nuevo? Podemos intentarlo. Pero va a ser diferente. Voy a ser diferente. ¿Cómo? Voy a visitarte cuando yo quiera. Voy a ayudarte cuando yo pueda. Voy a estar disponible cuando yo decida. Ya no voy a ser la madre que dice sí a todo. Voy a ser la madre que sabe decir no. ¿Y si cometo errores otra vez? Entonces te voy a corregir. Ya no voy a callarme. Ya no voy a aguantar por ser buena. Ya no voy a permitir que me falten al respeto. ¿Y los niños? Los niños siempre van a ser mis nietos. Pero su bienestar no va a ser mi única responsabilidad.
Su educación no va a ser mi única preocupación. Su felicidad no va a ser más importante que la mía. ¿Eso nos convierte en familia otra vez? Nunca dejamos de ser familia, Laura. Pero ahora somos una familia diferente. Una familia donde todos importamos. Una familia donde todos merecemos respeto. Una familia donde nadie se sacrifica hasta desaparecer. Laura se quedó callada por un momento. ¿Puedo abrazarte? Sí, nos abrazamos. Pero no fue el abrazo desesperado de una madre que perdona todo. Fue el abrazo digno de una mujer que perdona pero no olvida. ¿Cuándo vas a venir a visitarnos?, preguntó Laura. Cuando yo quiera. Tal vez pronto, tal vez no, pero va a ser mi decisión. ¿Y si necesitamos ayuda? Pueden pedirla, pero yo voy a decidir si puedo o quiero ayudar. ¿Y si los niños te extrañan? Pueden llamarme, pueden visitarme, pueden escribirme cartas, pero no voy a sentirme culpable por vivir lejos. ¿Eres feliz, mamá? Sí, Laura. Por primera vez en 72 años, soy realmente feliz. ¿Qué haces aquí que te hace feliz? Vivo para mí. Tomo decisiones por mí. Hago cosas que me gustan. Ayudo a mujeres que necesitan apoyo. Bailo. Voy a la playa. Leo libros. Cultivo plantas. Descanso sin culpa. ¿Y no te sientes sola? Hay una diferencia entre estar sola y sentirse sola. Estar sola es liberador cuando eliges estar sola. Sentirse sola es horrible cuando te abandonan. ¿Puedo venir a visitarte de vez en cuando? Sí, pero avisando, respetando mis tiempos, entendiendo que esta es mi casa y yo decido quién entra. ¿Y si algún día quieres regresar? Tu casa estará ahí, pero también mi casa estará acá. Voy a elegir dónde quiero estar cada día. Laura se fue al día siguiente, pero antes de irse me dijo algo que nunca había dicho. Mamá, gracias por enseñarme que una mujer puede empezar de nuevo a cualquier edad. Gracias por enseñarme que el amor propio no es egoísmo. Gracias por enseñarme que nadie merece ser maltratada. Hoy, un año después, sigo viviendo en Mérida. Sigo siendo feliz. Sigo siendo libre. Laura me visita cada 2 meses. Siempre con respeto. Siempre pidiendo permiso. Siempre agradeciendo mi tiempo. Diego viene en vacaciones. Jimena vino por primera vez el mes pasado y me pidió perdón por haber sido cruel. Le dije que los niños aprenden lo que ven y que ahora estaba aprendiendo cosas mejores. Ayudo a mujeres en refugios. Doy pláticas sobre dignidad y autoestima. Comparto mi historia para que otras mujeres sepan que nunca es tarde para valorarse. ¿Sabes qué he aprendido? Que una mujer puede renacer las veces que sea necesario. Que el amor sin respeto es abuso. Que la familia que te lastima no es familia. Que la edad no es excusa para ser invisible. Que mereces ser feliz. Que mereces ser respetada. Que mereces ser libre. ¿Has vivido algo así? ¿Conoces a alguien que haya pasado por esto? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame un like y suscríbete al canal. Necesito que este mensaje llegue a alguien que lo necesite escuchar. Porque nadie, absolutamente nadie, merece ser humillado por su propia familia. Y todos, absolutamente todos, merecemos una segunda oportunidad de ser felices.